vamos a estar continuando con nuestra serie que llamamos Definiciones. ¿Amén? Y vamos a estar en Primera de Juan capítulo 2. Pero también vamos a estar en otra parte de la Escritura. El tema o la palabra anticristo, y esto lo escuchamos, ¿verdad? Si está familiarizado con la palabra del Señor, lo habrá visto, que se refiere a ello. Y parecería que la palabra anticristo está agregada por toda la palabra de Dios, pero en realidad está solamente en primera y en segunda de Juan, donde venimos a ver. Pero usted va a ver que el tipo, la presencia, el efecto anticristo está a través de toda la palabra. Vamos a ir a través de ella para entonces concentrarnos al final en qué tiene que ver para nosotros hoy. ¿Amén? ¿Qué tiene que ver con nosotros hoy? Hay muchas personas que se fascinan con quién es el anticristo. ¿Será Hitler? ¿Será Donald Trump? Lo he escuchado también. ¿Será el Papa Francisco? ¿O el de los tiempos nuestros cuando chiquito Pablo VI? O sea, ¿quién es el anticristo? ¿Será Stalin en los tiempos de algunos de los que están aquí? ¿O será Putin? ¿Trump? Sí, por eso. ¿Será Pierluisi? No sé. Yo creo que algunos sabemos que no son, ¿verdad? Porque el anticristo, se nos dice, tiene una envergadura mundial. Y nos enfocamos mucho en quién es. Y a través de la historia, pues muchos han tratado de ver, pues mire, por aquí dice, si yo busco el valor numérico de esto aquí, dice, si busco dice 666, y dice y por ahí llegamos y dicen es en los tiempos de que se escribió la palabra de Dios, el favorito de todos los que trataban de predecir quién era Nerón César. Pero antes de Nerón estaba Calígula, que era otro, que era más o menos la misma calaña, y después vino Claudio, y después vino Domiciano. Ninguno de esos, ¿verdad?, eran personas buenas, eran personas influyentes, pero es obvio que ninguno de ellos fue el susodicho anticristo. Y usted va a ver que el enfoque de Juan también no es tanto en la persona del anticristo, porque va a haber un anticristo, sino las acciones, las influencias tipo anticristo que hay alrededor del mundo y alrededor de la iglesia. Eso para el apóstol era mucho más importante que simplemente hecho de un anticristo como él. Y muchos pensarían que como no se ha manifestado el anticristo, que no está pasando nada. Pero el camino hacia Cristo, amén, se está preparando ahora. Y el Señor dijo que no vendría, ¿verdad?, el anticristo, el hombre de pecado, sin que antes viniera la apostasía. Así que la apostasía es renegar y negar la fe cristiana, que en un momento dado muchos, y hoy día se le pregunta, muchos dicen ser. Y no es que en un momento dado ellos van a decir por su boca yo niego a Cristo, pero con sus hechos, con sus frutos, confirman que no son de Cristo. Eso es apostatar de lo que uno profesa hoy día. Esa apostasía va a seguir en crecimiento hasta que aparezca el hombre de pecado. Por lo tanto, como dice el apóstol Juan, más importante es estos tiempos que estamos viviendo, donde se manifiesta el espíritu o la intención del anticristo o la influencia del anticristo, que el mismo anticristo no. Tanto van a estar tratando de adivinar quién es el anticristo, que un día no van a pegar, porque alguien tiene que ser algún día. Pero eso no es lo importante. Aquí es como los que dicen que el huracán viene, no viene. Algún día alguien va a decir viene y vino, y por eso es profeta. O sea, alguien la tiene que pegar algún día, porque de todas las cosas siempre sale algo. Pero si nos circunscribimos a la palabra, es lo que debemos hacer, que es lo que la mayoría de las personas no hacen, incluyendo aquellos que se congregan, no hacen, no escudriñan la Escritura. Prefieren que alguien venga a decirle y darle palabra que no se sabe de dónde viene, palabra que muchas veces se dice viene de parte de Dios, yo siento de parte de Dios, yo vengo de parte de Dios a decirte algo. Así, si eso que te están diciendo no está corroborado con la palabra, pues mira, dale derecha. Hoy día hay mucho barajero, mucha barajera
en ciertas congregaciones que vienen solamente para satisfacer el deseo de aquellos que necesitan escuchar una palabra. ¿Usted quiere escuchar una palabra? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Amén. A la palabra de Dios. Para eso el Señor la preservó. Para eso la preservó, para que sepamos que lo que Él dice es lo que está aquí. No es lo que alguien dice, soñó, que se comió un Whopper de carne con queso y soñó algo acerca de ti, que te lo voy a decir ahora. Amén. Tenemos que ser bien cautelosos porque el espíritu del anticristo está regado por ahí. De espíritu de engañador para buscar las presas para engañar. Y lamentablemente encuentran muchas personas que se dejan engañar. Vamos a ir a la palabra del Señor en 1 de Juan 2, 18 al 29. Amén. 2, 18, algunas de las porciones están acá, pero las otras las vamos a buscar directo en la palabra. Amén. 1 de Juan 2, 18 al 29, la palabra del Señor, la vamos a leer. Cuando lo tenga, hermano, se puede poner de pie un segundito. Leemos todos juntos. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Padre Santo, ahora bendice tu palabra y que ella nos ilumine, nos convenza, Señor, nos confirme, nos corrija, Padre Santo, en esta mañana. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se puede sentar, hermano querido. Amén. A lo largo de la historia, si vamos al Antiguo Testamento, uno va a encontrar allá la palabra anticristo, pero lo que sucedía en el Antiguo Testamento ya se veía desde el principio, desde Génesis, desde la caída de la creación de Dios, se veía el conflicto que había entre Jehová Dios todo creador y el demonio, el diablo, la serpiente antigua. Y ese conflicto ha estado desde ese tiempo hasta el día de hoy y seguirá hasta que el Señor lo procese, hasta que el Señor haga lo que tiene que hacer con el diablo, Satanás y con sus secuaces. Mientras tanto, esa batalla que comenzó desde entonces está todavía hoy. Muchas veces a través de la palabra en el Antiguo Testamento, a pesar de que no existe la palabra anticristo, a pesar de que no existe la palabra opositor, maligno como tal, hay una palabra bastante común que se saca del hebreo antiguo, que se llama Belial. Usted podrá haber escuchado esa palabra Belial. ¿Okay? En las diferentes porciones, por ejemplo, primera de Samuel, Proverbios, eso usa la palabra. La raíz de la palabra Belial lo que quiere decir es hombre perverso. Pero también se usa para grupos, hombres perversos y malignos. Mujer impía, como dice en 1 Samuel 1:16. ¿Okay? Hombre perverso, dice Proverbios 16:27, para dar unos ejemplos de la palabra Belial. Pero también, en 2 de Corintios, el apóstol Pablo la cita. Dice, ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Y esto sienta la raíz del concepto claro que es Belial. Belial representa todo aquello que es pecaminoso, todo aquello que está puesto y diseñado y ejercitado y hecho para no agradarle, para desobedecer al Señor. Por eso dice Pablo, ¿qué tienen que ver
¿Qué tiene que ver Cristo con el maligno? Nada. ¿Qué tiene que ver el creyente entonces con el que no ha creído? Nada. Porque son generaciones y son naturalezas diferentes. Cuando uno es de Cristo, ha dejado de ser del mundo, ha dejado de ser de Belial, para ahora ser de Cristo Jesús. Esa distinción ha existido en la palabra del Señor desde tiempo y tiempo y tiempo. Cuando pasa el tiempo, más adelante, y vamos al Nuevo Testamento, ¿verdad? Ya los evangelios, como tal, ¿okay? La actividad de Satanás, vemos que se dirige especialmente a Cristo Jesús. Obvio, él quería herir al pastor, como el mismo Jesús decía, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pues él atacó al Señor Jesús. Vemos la tentación, recuerda Mateo 4, 1 al 2. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Usted recuerda, ¿verdad? La tentación del diablo hacia Jesús. Y Jesús lo venció ¿con qué? Con la palabra de Dios. Amén. Mateo 13, 37 dice, respondiendo, les dice, la buena semilla es el Hijo del Hombre. Esta es la explicación del Señor Jesús de la parábola del sembrador. Dice, el campo es el mundo, las buenas semillas son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los secadores son los ángeles. Ahí vemos que Cristo Jesús, el sembrador, va sembrando la semilla y el diablo opone esa acción y se dedica a que las personas o se confundan o no escuchen la palabra porque se la lleva antes o si crecen para hacerla que falle y se muera. Y la mayoría caen en las redes del diablo. O sea, en la oposición del diablo es real. Es real. Usted podrá estar sembrando la semilla del evangelio y el diablo está furioso detrás activamente para que la cosa o no la entiendan o alguien lo llame e interrumpa o los afane en la vida, como dice la palabra en el sembrador, la palabra del sembrador. Viene y dice, eso suena bien, yo no tengo tiempo para eso. Hay unas cuantas palabras que yo no entiendo ahí, no la entiende y el diablo viene y le lleva lo que está en el corazón. Todas esas acciones las vemos en los evangelios. Juan 14:30 dice algo bien importante también. Dice, ya no hablaré mucho con vosotros. Fíjate que es en ese mismo contexto, en ese discurso. Porque le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Dice en el 30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Eso quiere decir muchas cosas. Primero, él es una cosa aborrecible, y yo soy otra, completamente diferente. No tenemos que ver nada el uno con el otro. Nada que ver el uno con el otro. Eso es lo que quiere decir. Yo no tengo nada, ni él tiene nada en mí. Lo otro es que la obra de uno es completamente opuesta a la obra de otro. Lo que se estaba moviendo, especialmente esa noche allí, era la fuerza del diablo. El diablo estaba encendido. Yo creo que el día más encendido de la historia que estaba. Tratando de descarrilar la obra que iba a hacer el Señor Jesús. Por eso el Señor dijo, de ahora en adelante tenemos que estar claros, ya no puedo hablar más con ustedes, más de lo que he hablado, porque ahora viene el maligno, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene que ver conmigo. Como dice, llegó la hora donde Satanás piensa que se va a glorificar. Ese conflicto lo vemos a través de los evangelios, hermanitos queridos. Ahora, en las epístolas de Pablo, haciendo una reseña, usted vio lo que decía 2 Corintios 6:11, que concordia Cristo con Belial, en nada, ¿verdad? Pero en 2 Tesalonicenses 2, usted conocerá este pasaje bien importante, dice, 1 Tesalonicenses 2, 3 al 9, dice, nadie os engañe de ninguna manera, ¿ok? Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, está hablando de la venida de Cristo, la venida de Cristo no va a ocurrir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, ¿okay? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No me acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad,
solo que hay el presente quien lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Esa es la razón que está haciendo Pablo aquí. Nos enfocamos en la palabra hijo de perdición en el verso 3. Precisamente lo que quiere decir eso. ¿Ok? Huyos, que dijo, apoleia, que es destrucción, derroche, desperdicio, basura. Antes que se manifieste el basurero de los basureros, es básicamente lo que está diciendo literalmente la palabra del Señor aquí. Y así habla del hombre de pecado. Aquí está hablando específicamente del varón que se va a representar y se va a presentar como la alternativa a Cristo, lo que la Biblia llama el anticristo. Y la etimología del anticristo que es esa misma: anti, opuesto a, antepuesto a Cristo. Cristo es el ungido, aquel que se opone al ungido y la obra que el ungido está haciendo. El ungido siendo aquí Cristo Jesús. Amén. Porque estamos nosotros ungidos, o sea, con la presencia del Espíritu Santo, pero el ungido solamente hay uno, es el Señor. Amén. Su ungido, el ungido de Jehová, el Señor Jesús. Contra ese es que el diablo tiene la obra. Y ese hijo de perdición, donde el diablo va a usar como su principal protagonista, es un ser humano, una persona, se va a manifestar en su debido tiempo. Pero él no se va a manifestar, amén, sin que antes venga la apostasía. O sea, sin que antes las personas empiecen a renegar de su fe. Como le dije, no abiertamente, porque el diablo no hace nada abiertamente, el diablo todo lo hace solapado, lo hace en la oscuridad, lo hace sin que usted se dé cuenta. Es como el ladrón, acuérdese de eso. El ladrón joven no se da cuenta. Usted va tranquilo por ahí, y el ladrón está maquinando. Usted se cree que todo está bien y así mismo hace el diablo a la hora. Cuando dice la apostasía, es todas las personas que usted dice, que dicen que profesan ser de Cristo, pero con sus hechos lo niegan. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, está puesto para entrar al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, la cual el Señor Jesucristo vino a enseñar y a ejemplarizar. Porque no todo el que dice yo soy de Cristo obedece a Cristo, lamentablemente, y esto va a ser así, de mal en peor, hasta que va a llegar el momento que uno va a estar hasta frustrado y hasta asustado, vamos a decirlo así. Voy a decir, ¿quién? ¿Y quién? Vamos a decir como Elías, ¿y quién ha quedado? ¿Quién ha quedado que tema a Jehová y sirva a Jehová? Pero siempre va a haber pueblo de Dios. Lo que pasa es que cada día va a ser menos. Y va a ser menos. Y menos, y menos, y menos. Y usted piensa que la iglesia está perdiendo la batalla. No, porque el jefe de la iglesia es el Señor Jesús. La iglesia le pertenece al Señor Jesús. El Señor Jesús ya venció en la cruz. Acuérdense de esto. El Señor Jesús ya venció en la cruz. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia que le pertenece al Señor Jesús, la cual Él compró con su sangre preciosa. Eso no lo despinta nadie. Pero eso no impide que vengan todos a intentar, todos los apóstatas, liderados por el príncipe de los apóstatas, el diablo y sus secuaces, a pretender socavar la iglesia del Señor. Amén. Porque si nos dejamos, nos puede andar deslimbados. Usted está en una guerra con el diablo. Y en la guerra usted tiene que estar pendiente. Usted tiene que dormir con un abierto y uno se dice, ahora no puedo tener paz. Yo que duermo más bien. Pongo allí el humidifier, le pongo una cosa de vapor de esa y duermo. Eso no es ese sueño que yo le estoy hablando. Le estoy hablando si usted está viviendo una vida alerta contra la acechanza del diablo. Porque dice que el diablo anda buscando a quien comerse. Amén. Hay que estar pendiente. Y si aquí dice que la apostasía se va a manifestar antes que venga Cristo, pues tenemos que estar más pendientes todavía. Por eso habla de inicuo. Inicuo, la palabra inicuo aquí en los Tesalonicenses. Anomos. Anomos es uno que anda sin ley. Un ignorante de la ley, pero implica que como ignora la ley, ignora lo que Dios dice, hace lo que le da la gana. Y lo hace de maldad. Bueno, eso es lo que implica la palabra inicuo. Como tal. En otras palabras, ¿verdad? Se le paraleliza con un anticristo, porque vino a hacer y a tratar de contrarrestar la obra
que Cristo ha hecho. Pero fíjese que el enfoque de Pablo no habla tanto, ¿verdad? Menciona al hijo de perdición, pero menciona la apostasía. La apostasía, que literalmente lo que quiere hacer es desgajarse del árbol, y salga afuera. Eso está ocurriendo desde aquel entonces hasta el tiempo de hoy. Y contra eso la iglesia tiene que estar pendiente. ¿Okay? Cristo va a destruir al inicuo, al líder, al representante, al hijo del diablo excelente, cuando venga en su venida. Amén. Va a destruir al anticristo. Y después se la va a arreglar con la serpiente antigua, con Satanás, que es su jefe. Y eso lo vemos claramente en Apocalipsis 20. Dice, fueron echados al lago de fuego. Amén. Así que dice que lo va a destruir con el resplandor de su venida. Amén. Así que eso es una de las importancias cuando Cristo aparezca en las nubes. Amén. Es para destruir al inicuo. Ahora bien, si vamos ahora, estas son las epístolas de Pablo, si vamos a las epístolas de Juan, primera, segunda, tercera Juan, ¿okay? En esas tres, allí es que se menciona la palabra anticristo, donde dice, ese hombre de pecado, ¿okay? Se le llama anticristo. Pero en primera de Juan 2:18 dice, hijitos, ya es el último tiempo. ¿Cuándo escribió Juan esto? En el siglo XX. En el 19, en el 18, en el 17, en los tiempos de Lutero, en los tiempos de Reino. No, ¿cuándo lo escribió? En el año 90 de nuestra era. O sea, van a ser 2000 años que van a escribir un poquito menos. Y él decía que ya estaba en el último tiempo. O sea, el último tiempo ha sido desde que Cristo ascendió al cielo. En lo que Cristo ascendió y vuelve es el último tiempo. Sí, porque hubo unos tiempos anteriores, pero el tiempo importante es este de ahora. Es el último tiempo. Dice, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Esa es la señal de que estamos en el último tiempo. ¿Cuántos por ahí andan contradiciendo lo que Cristo dice? Amén. Muchos. Aún diciendo que son de Cristo con la boca, con lo que hablan y con su vida, niegan completamente a Cristo Jesús. Y lo hacen para engañar, para que dar a entender y a pensar al que no escudriña la Escritura, el que anda desprevenido. Yo quiero escuchar algo que me caiga bien, no la Escritura es muy áspera, ¿ok? Y más, algunos predicadores son muy ásperos, los japan demasiado. Yo quiero algo que sea más sencillito, que sea más dulce, ¿me entiendes? Que necesita como un quesito de esos de los de aquí, de San Antonio de la Base, un quesito de esos blanditos así, con un cafecito también que cae. Pero cuando yo voy allá y siento que me están jalando el pelo, me están picándome los ojos, no me gusta tanto. Pero yo quiero algo suavecito. Y esos anticristos de hoy están con su salamería y torciendo la Escritura, hablan algo que es verdad y después lo tuercen al final para que los incautos no se den cuenta de él. La palabra dice que esas palabras lisonjeras agradarán a un montón de personas. Dice, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros según sus propias concupiscencias, según su propio mal deseo. Amén. Dice que la gente apartará de la verdad el oído y se tornarán a las fábulas, a los cuentos. ¿Okay? En el tiempo de Juan, ¿okay? Muchos creyentes entendían, y hablando no el tiempo que escribió Juan, un poco antes, pero años 50, 60, por ahí, todo el mundo entendía, que todos los cristianos entendían que el anticristo era Nerón. ¿Ok? ¿Ok? Peor persona que Nerón, que mandó a matar a su familia, a su mamá, a su esposa y a anyone in between. O sea, para él quedarse con ellos. Que es característico y es probado históricamente que el susodicho fuego ese de Roma lo prendió él. Eso está documentado por historiadores y por otros testigos oculares. Lo prendió él y le echó la culpa a los cristianos. Y después culpó a los cristianos y quemó un montón de ellos en el fuego. Okay. Si alguien cristiano en aquel entonces estaba seguro que ese era el anticristo, yo no lo puedo culpar, porque eso era lo que estaba viviendo en ese momento. Amén. Eso es lo que estaba pasando en ese momento. Pero dice la palabra que después que se manifestara el hombre de pecado, si era verdad que
Nerón, César, que era el hombre de pecado, pues Cristo hubiera venido, ¿verdad?, para destruirlo con el resplandor de su venida, pero eso no ocurrió. Y después de él vinieron otras ristra más indeseables, que obviamente ninguno de ellos eran. Así que la iglesia tuvo que empezar a repensar bien y a meditar bien, ¿ok? Y a dar a entender, y estoy seguro se compungirían de corazón diciendo, wow, si este bandido no era, yo me imagino cuán malo será el que de verdad eventualmente sea, ¿verdad? Y estamos en el último tiempo. ¿Cuánto tiempo faltará antes que venga el Hijo del Hombre a buscar a su iglesia? Amén. Por eso Juan, ¿verdad?, el enfoque de él no es tanto el anticristo, ¿ok?, sino el espíritu del anticristo, y la forma de ser, la intención del anticristo está regada en un montón de anticristos, como digo en el versículo 18 del capítulo 2, ¿ok? También en 1 Juan 2:22, un poquito más abajo, dice, ¿y quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces la está ampliando la definición. Ya no es el anticristo, sino que todo aquel que niega a Jesús es anticristo. Esa es la definición, pero por eso que le dije, es más importante saber que el efecto anticristo está regado por todos sitios. Y eso de negar, ¿qué es negar? Cuando usted agarra a alguien y le dice, ¿tú niegas o no niegas a Cristo? No, yo sí, yo lo confirmo. O no, yo niego a Cristo. Eso no es lo que está hablando aquí. La gente piensa en esto como si fuera un juicio. El juicio va a venir, pero no es este. ¿Cómo usted confirma que usted es de Cristo? Usted lo confirma con su boca. Pero usted no siempre está hablando con su boca. ¿Cómo usted confirma que usted es de Cristo?